En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La homilía del domingo 18 después de Pentecostés. Mis queridos hermanos, vemos en el Evangelio de hoy cómo un paralítico es llevado por sus amigos hacia nuestro Señor Jesucristo para que lo sane. Nuestro Señor, nos dice el Evangelio, viendo su fe, se conmovió. Aquí obviamente el Evangelio se refiere a una fe completa, es decir, una fe que culmina en la caridad. Y puedes ver esta caridad en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación que estos amigos tuvieron para llevar a su hermano, a esta persona que amaban, hacia nuestro Señor Jesucristo, sin rendirse. En ese esfuerzo que tuvieron ves que verdaderamente tenían amor por el prójimo. Hoy, mis queridos hermanos, desde esta cátedra virtual, quiero hablarte acerca precisamente de esto, el precepto de amar al prójimo. Para empezar, no pienses que es un tema pequeño. Muchas veces pensamos que no es un mandamiento tan grave, no es algo que nos pueda llevar al infierno tal vez. Pero entre los mandamientos, en verdad, no hay un mandamiento que sea más grande, más importante que este, fuera del mandamiento de amar a Dios. Y esto lo dijo nuestro Señor mismo en los Evangelios, cuando lo refieren los evangelistas en 3 diferentes ocasiones, que llega un doctor de la ley y le pregunta, tentándolo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesucristo le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento, dice Jesucristo. Y el segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dice Jesucristo, depende toda la ley y los profetas. ¿Ves pues la importancia? Ahora tú podrás decir, esto quizás viene nomás del Evangelio, quizás es una ley de perfección que nos dio Jesucristo, pero algo que es para los que son más avanzados, pero no es así. Ya incluso en el Antiguo Testamento, Dios nos había dado el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Y te voy a dar nada más algunas citas. Nos dice el libro de Levítico: no odiarás a tu hermano en tu corazón, pero repréndelo abiertamente, para que no caigas tú en su pecado, es decir, si él hizo algo malo. Nos dice también el mismo libro del Levítico, en el capítulo 19, amarás a tu amigo, es decir, a tu prójimo, como a ti mismo. Yo soy el Señor, nos dice el libro del Levítico. En el libro de los Proverbios leemos también: no dejes de darle un beneficio a aquel que lo necesita, si está en tu poder dárselo. Y también nos dice: cuando tu enemigo caiga, no te alegres, no vaya a ser que Dios vea eso y te reprenda. En el libro del Eclesiástico leemos: perdona a tu prójimo si te ha herido, y entonces tus propios pecados se te perdonarán cuando reces, cuando ores. También nos dice el mismo libro de Sirach, el libro del Eclesiástico: recuerda el temor de Dios y no te enojes con tu prójimo. Y continúa: acuérdate de la alianza del Altísimo y perdona la ignorancia de tu prójimo. En el Levítico también se nos dice: si un extraño mora en tu tierra y mora delante de ti, no lo oprimas, deja que sea entre los tuyos como uno del mismo país. Y lo amarás como a ti mismo, dice, porque tú mismo fuiste un extraño en la tierra de Egipto. Y finalmente, en el libro de Isaías, cuando el pueblo decía: vamos a hacer muchos sacrificios, muchas penitencias, vamos a ofrecer muchas cosas a Dios, muchos novillos, Dios les dice: ¿sabes qué sacrificio quiero? ¿Sabes qué ayuno quiero? Que dejes de voltearle la cara a tu hermano. Eso es lo que decía nuestro Señor. ¿Ves, mi querido hermano, pues, que ya desde el Antiguo Testamento ya nos mandaba Dios el amor al prójimo? Si miras al Nuevo Testamento, no tengo que decírtelo, no tengo que traerte citas, hay muchísimas, pero tú sabes bien que el mandamiento allí sí es mucho más fuerte, el que nos da nuestro Señor. En la noche antes de morir nos dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y muchas veces, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulos 15, 13, les dice lo mismo, les dice: por esto, dice nuestro Señor, por esto sabrán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor uno por el otro. No es, pues, mi querido hermano, un pequeño mandamiento. No es una cosa que tú puedas decir: esto no es importante, puedo faltar en esto y no me voy al infierno. No puedes decir eso, porque es el mandamiento que Jesucristo nos dio.
Esto os mando, dijo Jesucristo, capítulo 15 de San Juan, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Santo Tomás de Aquino examina este mandamiento, el que nos da nuestro Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice, aquí está dando Dios dos cosas. La primera es la razón por la que amas y la segunda, cómo debes de amar. Y vamos entrando en esa primera, la razón por la que amas. La razón se da en la misma palabra prójimo, que en español es una traducción correcta. ¿Qué quiere decir prójimo? Es la persona que está cerca de mí, junto a mí. ¿Y por qué estamos obligados a amarlos? Precisamente porque estamos iguales, digámoslo así, porque estamos uno junto al otro. Y somos prójimos, mis queridos hermanos, no por el lugar, no porque estás en la misma casa. Somos prójimos porque todos estamos creados a la imagen de Dios, los hombres vivos, y todos también tenemos la capacidad de llegar al cielo, aquellos que aún vivimos, repito. Entonces, por esa semejanza que tenemos, de ser capaces de la unión con Dios, de estar creados a la imagen y semejanza de Dios, por eso somos prójimos, somos familia, somos uno igual al otro. O más bien dicho, somos parientes, digámoslo así, estamos próximos unos a los otros. Pero aquí, mi querido hermano, es donde hay una cosa importantísima, que es donde el sermón se empieza a hacer interesante. Vas a tener más obligación de amar entre más próximo sea una persona a ti. Entre más cercana sea una persona a ti, más deber tienes de amarlo. Y aquí es donde te digo, el sermón se hace interesante, porque cuando yo te hablaba del amor al prójimo, tú pensabas quizás, sí, pues sí, tengo que amar a mi compañero de trabajo, tengo que amar a este empleado, tengo que amar a aquella recepcionista que me trató mal, tengo que amar a aquel fulano que me enseñó su mano con alguna excepción de dedos en la carretera. Pero no veas tan lejos. Mira justamente al lado de ti. ¿Estás obligado a amar, mandado a amar a aquellos que están más cercanos a ti? A tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana, a tus hermanos en la fe. ¿Y qué tan seguido te examinas tú en esto, querido hermano? ¿Amas a tu hermano? Yo espero que sí. ¿Amas a tu prójimo? Espero que sí. Pero qué fácil te es a veces insultar a tu esposa. O qué fácil le es a la esposa faltarle respeto al marido. Qué fácil es a la hermana gritarle al hermano o a la otra hermana, o al hermano golpear a sus hermanitos. Lágrimas, dolores, gritos, peleas, rencillas. Y vienes a confesarte y a comulgar como si nada hubiera pasado. Y tú piensas, es que no he pecado, es que no es tan mal, es que no he perdido la gracia de Dios. Pero mira lo que te dice San Juan en la primera carta, en el capítulo 3. Dice, en esto se conocen quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del demonio. Aquel que no es justo no es de Dios. Tampoco es de Dios aquel que no ama a su hermano. San Juan te lo dice, no eres de Dios si no amas a tu prójimo. Y tal vez nunca lo confiesas. Te permites el sarcasmo, te permites el ofender, te permites incluso un comportamiento odioso. Y por la costumbre, quizás, querido hermano, por la costumbre, porque estás muy acostumbrado a ello, ya te has acostumbrado a tratar a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo tal vez, a tus hermanos, en formas que Dios nos dice ni siquiera deberías tratar a tu enemigo. Te enojas con tus hermanos, los odias, o con tus amigos. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Aquel que odia a su hermano es un asesino. ¿Te atreves a insultar a tu esposa o a tu esposo, o llamarles algún nombre, un nombre malo, o de faltarles el respeto de alguna otra manera? ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice Cristo en el Evangelio? Aquel que llama a su prójimo, a su hermano, tonto, necio, merece el infierno, dice Jesucristo. ¿Te enojas con ellos? Y dices, ya no te hablo, ya no voy a cocinar para ti, ya no te doy dinero, ahorita no me pidas nada. ¿Y qué te dice la Escritura? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y para perdonarlos, hermano, hermana, para perdonar a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu amigo, te tardas días, semanas, meses, años. ¿Pero qué te dice Jesús crucificado? Si tu hermano ha pecado contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo.
Y si pecara contra ti, dice, 7 veces al día, y 7 veces al día se volteara y te dijera, perdóname, perdónalo, dice Jesucristo, San Lucas capítulo 17. ¿Ves, mi querido hermano? Tú buscas a este prójimo del que habla el Evangelio, lo buscas muy lejos, a aquel que debes llamar, pero no vayas tan lejos, son aquellos que están cercanos a ti, ahorita mismo a tu lado, en el mismo cuarto, al otro lado de la cama, sentado al otro lado de la mesa. Todo este tiempo tú pensabas que podías pensar mal de ellos, juzgarlos, faltarles el respeto, precisamente porque eran cercanos, precisamente porque eran familiares a ti, precisamente porque sabes que no te dejaban. Pero no, hermano, no, al revés. ¿Cuántos pecados has cometido? Porque esta es la persona que más deberías de amar. Y no es una sugerencia, no es una buena práctica que Dios te propone. No es que Dios te diga, a lo mejor ámalos. Te lo manda que los ames. Dios te manda que los ames, es un mandamiento. ¿Tú piensas tal vez que puedes acercarte a rezarle a Dios? ¿O acercarte a comulgar cuando le faltaste el respeto a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, o a tus padres, o a tus amigos, o a tus hermanos? Pero ¿qué te dice Cristo? Te dice, si vienes al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, levántate, deja tu ofrenda y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y después vienes a ofrecer tu ofrenda. Nos dice Jesucristo en el capítulo 5 de San Mateo. Padre, es que yo no soy tan malo con ellos. Pero Dios no te manda que no los mates. Dios no te manda que los toleres nada más. Dios no te manda que los soportes y los dejes solos. Te manda que los ames. Que los ames con tu corazón, con tu mente y con tu alma. Que apartes de ti las malas acciones contra tu prójimo, que apartes de ti las palabras hirientes, que quites los pensamientos malos contra ellos. Porque tú me dices, yo no los insulto, yo no digo nada, yo solamente no las soporto o no la soporta esta persona. ¿Y qué te dice de nuevo la Escritura? No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serás condenado. Perdona y se te perdonará. ¿Por qué miras la viga en el ojo de tu prójimo, pero no miras la paja? Perdón, al revés. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu prójimo, pero no miras la viga en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame quitarte esa paja de tu ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo? Nos dice nuestro Señor. Mi querido hermano, ¿ves bien? Entonces, ¿cómo de este mandamiento de amar al prójimo no nos pedimos casi nada? Cuando es el mandamiento más importante de todos, cuando es el mandamiento en el cual, según San Pablo, según San Juan, según nuestro Señor Jesucristo, todos los otros mandamientos se contienen. Para terminar, sufrimos en esta vida, sufrimos mucho, pero muchos de nuestros sufrimientos vienen de esto, de que no amamos. No mires al mundo, porque tú me dirás, el mundo no es así. Pero en las palabras de San Juan, el mundo no recibió estas enseñanzas. Mira aquí, mira en tu familia, mira en tu iglesia. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los que estamos en la última cena donde Jesucristo nos lava los pies. Nosotros somos los discípulos que juntos recibimos estas palabras. Entre nosotros nos debemos de amar uno al otro. Entre nosotros debemos hacernos el bien uno al otro. Entre nosotros debemos ser amables y tolerar nuestras faltas y tratar de sacarnos de ellas. La caridad es paciente, es amable. La caridad no envía. La caridad no trabaja con perversión, no se infla. La caridad no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se provoca a ira, no piensa el mal. No se regocija, es decir, no acepta la iniquidad y el pecado, pero se regocija en la verdad. Soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas y dura hasta el fin. Para terminar, tú piensas tal vez, Padre, es muy difícil amar a mi esposa, es muy difícil amar a mi esposo, es muy difícil amar a mi hermano o a mi hermana, o a mi amigo. ¿Por qué? Porque son pecadores, Padre. Hacen mal, hacen mucho mal, no los puedo amar. Aquí acuérdate de lo que leíste hoy en el Evangelio. Los amigos que llevaron a ese hombre inválido. Ellos no dijeron, es muy difícil cargarlo, es muy pesado, no puede caminar, está básicamente muerto. ¿Qué dijeron? Se juntaron todos
y agarraron y llevaron sobre sus espaldas el peso del cuerpo corrupto de su hermano. Y así lo llevaron a Jesucristo. Y tú haz lo mismo, y entre todos júntense y lleven el peso corrupto de esa persona que está alejada de Cristo para llevarla a Él. No será fácil como no fue fácil para ellos, no será rápido como no fue rápido para ellos. Tomó algún tiempo. Pero al final nuestro Señor fue movido por su fe, se conmovió por su fe. Y lograron para ese, su prójimo, el mayor de todos los beneficios. Que en algún momento nuestro Señor le dijera, ve, tus pecados son perdonados. Vayamos nosotros, queridos hermanos, y amémonos de la misma manera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.